Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Con el enfoque de que la energía eléctrica está entre los derechos humanos, económicos y sociales de la población, la titular del Poder Ejecutivo, Xiomara Castro Sarmiento, remitió al Congreso Nacional la madrugada del 30 de abril la normativa del rescate de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, NE, y el acceso a la población del fluido eléctrico, renegociación de contratos con generadores, al igual que la derogación del operador del sistema y la recuperación de 14 cuencas hidrográficas del país. El ministro de la Presidencia, Rodolfo Pastor, envió a la Cámara Legislativa el proyecto de ley para garantizar el servicio de la energía eléctrica como un bien público de seguridad nacional y un derecho humano de naturaleza económica y social, que contiene nuevas regulaciones y una modificación a la Ley Marco del Sector Eléctrico en vigencia desde el 2014. El 27 de enero, en su toma de posesión, Castro Sarmiento anunció la medida y 4 días después ejecutó la primera reforma de ley en beneficio de 1.335.000 familias en pobreza con energía gratis, compartió la mandataria en sus redes sociales. El artículo 1 de la iniciativa del Poder Ejecutivo de la Ley Especial para garantizar el servicio de la energía eléctrica como un bien público de seguridad nacional y un derecho humano de naturaleza económica y social, en el numeral siguiente declara el estado de emergencia nacional en todo el subsector eléctrico. Este comprende a la Comisión Reguladora de Energía, CRE, ente responsable del despacho, actividades de generación, transmisión, distribución y comercialización de electricidad en todo el territorio nacional. Además, la importación y exportación de energía eléctrica en forma complementaria, la operación del sistema eléctrico nacional, incluyendo su relación con similares del área, así como el mercado eléctrico regional centroamericano, además de autorizar al Poder Ejecutivo y la Junta Directiva de la NE implementar un plan de emergencia para recuperación del subsector y rescate de la empresa pública. Por el alto costo de los contratos, pérdidas y el aumento en el combustible, el precio del kilovatio hora de energía que se paga en Honduras es el más alto de la región y las pérdidas técnicas y no técnicas totales ascienden ya a un 38.1%, representando más de 8.000 millones de lempiras que absorbe del Estado, disminuyendo posibilidades de apoyar la educación, salud, carreteras y otro sector productivo. Cada punto porcentual de pérdida de la NE representa entre 15 y 17 millones de dólares anuales. La parte resolutiva declara el servicio de la energía eléctrica como bien público de seguridad nacional y derecho humano de naturaleza económica y social, declara emergencia nacional en el subsector eléctrico y de ejercer control a través de la NE para seleccionar la modalidad de la administración y contratación que más convenga al Estado. La CRE operará como ente regulador. Ordena un plazo de 30 días hábiles para renegociar contratos y precios de suministro de energía eléctrica, especialmente en cargos fijos de operación, mantenimiento y utilidad razonable y cargos variables por combustible, operación y mantenimiento, considerando que la mayoría de las plantas ya han sido pagadas. En caso de no ser posible la renegociación, se autoriza plantear la terminación de la relación contractual y la adquisición por parte del Estado previo el justiprecio. Autoriza renegociar contratos y precios de energía solar y eólica con referencia en precios de la región centroamericana, Caribe y América Latina. De lo contrario, proyecta la terminación de la relación contractual y la adquisición por parte del Estado previo el justiprecio. Autoriza la adquisición de plantas de generación de energía eléctrica con cláusula de derecho preferente de compra con los contratos considerados razonables de interés público, fijando un justiprecio por razones de seguridad nacional mediante bonos del Estado y de acuerdo con lo dispuesto en la Constitución de la República. Por considerarlos lesivos a las finanzas del Estado y la NE, el artículo 7 deroga el contrato de fideicomiso que entrega 14 subcuencas de ríos para la contratación y generación de energía.
al igual que de la forma al contrato de fideicomiso para generar energía y desarrollo de proyectos públicos para control de inundaciones, mitigación de efectos de cambio climático y el decreto de entrega de 14 sitios potenciales, incluso los estudios de la NE para Jicatuyo y Los Llanitos a un costo de $11 millones. Se deroga la resolución de la CRE que reconoce al operador del sistema como ONG, asociación sin fines de lucro, ya que establece precios de compra en el mercado de oportunidades, las empresas que suministran y tiempo de envío. Además, la devolución del Centro Nacional de Despacho. Autoriza a la NE un programa de emergencia masiva de electrificación rural con tecnología solar híbrida adquirida en convenios con organizaciones financieras nacionales e internacionales o naciones que ofrezcan las mejores condiciones. Permite al gobierno y a la junta directiva de la NE implementar el Programa Nacional para Reducción de Pérdidas y a contratar bienes, servicios y recursos humanos que aseguren cumplir sus objetivos. Una vez concluida la renegociación y la relación contractual con generadores con retrasos de hasta un año, crea la Comisión de Auditoría Integral, que tiene plazo de 30 días para establecer su reglamento interno y 60 días para rendir su primer informe. Ordena establecer un sistema de pago de la mora. Da luz verde a la Junta Directiva y la Gerencia General para evaluar el recurso humano y a reestructuración administrativa y técnica necesaria, respetando las leyes laborales. Buenos días, gracias por estar en Canal 11 y Radiovisión Honduras. Estamos iniciando la semana, hoy es 2 de mayo. Felicidades a todos los trabajadores que ayer celebraron su día. Hoy vamos a hablar un tema fundamental para el país, la generación de energía. La deuda que están reclamando los generadores de energía. Lufusa envió una carta diciendo que no iba a seguir más si no había pago. Hoy vamos a abordar estos temas, la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, el Consejo de Ministros del viernes también y la nueva ley que se está enviando al Congreso Nacional de la República. Voy a saludar a mis invitados, voy a iniciar con el ministro Eric Tejada Carvajal, él es ministro de Energía y gerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Bienvenido, señor ministro. Buenos días, licenciado, muchas gracias por la invitación y un placer estar aquí. Un saludo a tu teleaudiencia. Gracias. Abogado Vladimir Rodríguez, asesor legal es jefe de la gerencia del ENE. Buenos días, abogado Vladimir. Buenos días, licenciado. Un placer estar acá y gracias por su invitación. El ingeniero Cristian Sanabria es el asesor técnico de la gerencia de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Don Cristian. Buenos días, licenciado Raúl, y gracias por la invitación y un saludo al pueblo hondureño, especialmente a la clase trabajadora, por conmemorar el 1 de mayo. Sí. El viernes, entiendo, tuvieron un consejo de ministros. Se habla de qué elementos nuevos trae esta ley en relación a la ley de suministro eléctrico vigente, ministro. Sí, bueno, hay dos grandes, digamos, esta ley tiene 3 capítulos, pero son 2 los importantes y son 2 grandes componentes que trae la ley, ¿no? El primer capítulo se basa en tocar algunos temas que son urgentes, como el tema de la renegociación de los contratos, el tema de EEH, y también hace una declaratoria contundente de que para el nuevo gobierno y la visión de Estado de la presidenta, la energía eléctrica es un bien público de seguridad nacional y además un derecho económico y social, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que no se puede concebir el desarrollo o no podemos iniciar a sacar de la pobreza a nuestra población si no existe la energía eléctrica, si no garantizamos el suministro de la energía eléctrica, ¿no? Entonces es un tema de soberanía energética y evidentemente de seguridad nacional. Y la segunda parte de la ley, que es importante, son las reformas a 10 artículos de la Ley General de la Industria Eléctrica, ¿no? Entonces los artículos reformados son el 1, el 3, el 5,
el 9, el 10 y el 11, el 15, el 27, el 28 y el 29, que tienen que ver en cómo, así a grosso modo, en cómo actuaban o cómo estaba configurado el subsector eléctrico, ¿no? Eso sería, así a grosso modo, licenciado, el contenido global o general de la nueva ley, ¿no? ¿Por qué el proyecto de esta nueva ley está aludiendo a la jurisprudencia en materia de derechos humanos? Justamente por eso, ¿no? Porque ya hay varios convenios a nivel internacional, ¿verdad? Está la observación de hay declaratorias de la CID, ¿no? De la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, convenios del OIT como el 169, que hablan de la energía eléctrica, el derecho al suministro, el derecho a la electrificación en zonas rurales como un derecho humano y como eje fundamental del desarrollo, ¿no? Entonces en Honduras tenemos un problema crítico con el acceso a la energía eléctrica, ¿no? El índice de cobertura eléctrica es de 85.13%, es el más bajo de la región, está muy por debajo del promedio y es imperativo que empecemos a electrificar zonas rurales que estaban abandonadas, ¿no? En Honduras hay 37 municipios que no tienen ni siquiera el 50% de sus redes electrificadas, ¿no? Entonces, esta ley contempla ese tema de electrificación rural también, ¿no? ¿Qué parámetros identifica la exposición de motivos de ese proyecto de ley de rescate del ENE? Una cosa, ministro, yo he visto pasar varios presidentes, muchos, y muchos me han dicho que van a recuperar el ENE. Y al final eso no ha pasado nunca. La generación de energía, la contratación de energía, eso comenzó a finales de 1993 con Rafael Leonardo Callejas, de ahí el doctor Reina y de ahí para acá. Han estado los contratos. ¿Va a ser diferente esta vez o será la misma historia de siempre? No, nosotros estamos plenamente convencidos de que va a ser diferente, ¿no? Lo dije justamente en la conferencia de prensa del viernes, que nosotros podíamos o teníamos dos caminos, ¿no? O nos comportábamos como estas comisiones interventoras o como otras instancias que llegaron al ENE y fingimos que hacemos algo, pero en realidad nada cambia, o optamos de lleno por el rescate del ENE, ¿no? Y contamos esta vez con la voluntad política de la presidenta, muy acuciosa y muy minuciosa en este tema del ENE, y ya tenemos un plan integral de rescate y estamos listos para ponerlo manos a la obra, ¿no? Entonces estamos convencidos de que esta vez sí vamos a lograr el rescate, ¿no? Antes de entrar en detalles con el abogado y con el ingeniero, usted dijo que no va a negociar con una pistola en la cabeza. ¿Qué quiere decir eso? Me refería a que no podemos sentarnos a la mesa de negociación con los generadores si algunos de ellos amenazan con apagar motores y desconectar potencia del sistema interconectado, ¿no? Eso sería un perjuicio grave, dramático para nuestra población. Entonces no podemos sentarnos bajo esas condiciones, tenemos que sentarnos en el marco de la igualdad, del respeto, de buscar relaciones equitativas entre los actores del subsector. ¿La energía que se vende a Honduras es la más cara de Centroamérica? ¿Es cierto o no? Depende por tecnología, pero es una de las más caras de la región. Está probablemente en Latinoamérica, los precios de energía en Honduras están entre cuarto y quinto lugar de los más caros de la región, ¿no? Sí. ¿Legalmente cómo está, Lene? Bueno, legalmente, como lo dice el ministro, realmente la base de esta nueva ley tiene un sustento bastante sustentado en derechos humanos y en derechos sociales. Un poco para sumar a lo que ya dijo el ministro, en los derechos económicos, culturales y sociales, toda persona tiene un derecho a un nivel de vida adecuado.
y atender obviamente a los servicios básicos necesarios, entre ellos la luz eléctrica. Yo he interpretado también las palabras del ministro Eric sobre la pistola sobre la cabeza, que es un tema que generó pues una noticia importante la semana pasada, y me parece que con la actual ley definitivamente esa se vuelve una especie de pistola, porque la ENE vive una especie de... No, entonces la actual ley es una pistola en la cabeza del gobierno. Prácticamente. Si miramos cómo está estructurada... o sea que esa ley no la hicieron pensando en el gobierno. No, esa ley fue pensada especialmente, me parece, para los generadores. Vive una especie de secuestro, analizando y leyendo la ley. Esas leyes fueron los diputados, ¿no? Claro. O sea que los diputados pensaron en los generadores y no en el país. Creo que sí. Un llamado a los diputados que hicieron esa ley, escuchen lo que está diciendo el abogado, que pensaron ustedes en sus intereses, en los intereses de los generadores, que motivaría a los diputados, y no en el interés del pueblo. ¿Eso me está diciendo? Sí, me parece que leyendo, estudiando a diario la ley, hemos analizado eso, porque la ENE, en el actual momento como está y con la ley que tenemos, parece una institución zombie. Ha desaparecido, todo, incluso sus contrataciones van a aprobación de la Comisión Reguladora, las bases de licitación pasan por la Comisión Reguladora. De hecho, esta semana, o hace dos semanas más o menos aproximadamente, ya vimos las escrituras de constitución de las tres empresas, donde escindían y dividían prácticamente la institución, que hoy, con el nuevo gobierno, se está tratando de llevar a que sea un patrimonio público de todo el pueblo hondureño, ¿verdad? Y la energía eléctrica como un derecho humano. Un patrimonio, sí. Sí, no, podría decir que justamente ese es importante lo que mencionó Vladimir, ¿no? Este es el enfoque de la nueva ley, ¿no? La Ley General de la Industria Eléctrica, como está actualmente, es una ley que liberaliza todo el mercado, ¿no? O sea, propone una liberalización total, ¿no? O sea, la decisión total del ENE, partirla en 3 empresas, debilitarla por eso, en sociedades mercantiles, y que sean las fuerzas indomables del mercado las que dominen, ¿no? Entonces, esta ley lo que hace es enfocarse en el ser humano, cosa que no se había hecho. La Ley General de la Industria Eléctrica, como está hoy en día, no considera el ser humano, no lo considera un derecho humano y no lo considera como un elemento vital de motor de desarrollo para sacar a nuestra gente de la pobreza. La ley que está hoy en día, entonces, por esos diputados, fue creada no considerando el ser humano. ¿Estoy considerando qué? Considerando el mercado, las fuerzas del mercado. El negocio. Sí, son las fuerzas del mercado. ¿El negocio de quién? El negocio de unos negocio. Pocos. O sea, al final, el negocio es negocio. El negocio es, sí, el negocio de unos el pocos. negocio es negocio de unos pocos, sí, que se han venido beneficiando históricamente por un modelo que el que sale más afectado siempre es la población hondureña, que es la que viene pagando los altos costos de la energía eléctrica. Ya desde el 2014 nosotros, con un grupo de abogados, compañeros, algunos nos acompañan actualmente en la institución, hicimos un análisis exhaustivo sobre la Ley General de la Industria Eléctrica y disminuía en lo absoluto a la persona humana. Y definitivamente, para tener un desarrollo económico congruente con la realidad de este país, se exige que haya cambios legales e institucionales, y creo que el ministro, con el equipo de compañeros que lo acompaña, está haciendo ese cambio institucional, y por esa parte yo creo que el pueblo debería tener una garantía de que las nuevas autoridades representadas con el ministro Eric Tejada, pues tenemos todo ese impulso. Además, pues creo que el pueblo hondureño, ¿qué más va a perder después de todos estos 12 años de dictadura, de saqueo y corrupción que ha habido? Y definitivamente el que menos ha ganado es la población hondureña. Sí, ingeniero Cristian Zanabria, usted es asesor técnico de la gerencia del ENE. Técnicamente, ¿cómo está la cosa? Técnicamente
nosotros hemos hecho una radiografía para lo que es la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Hemos realizado giras técnicas por nuestras plantas de generación hidroeléctricas, térmicas, y nosotros nos hemos encontrado con que a nivel de generación, la estatal pues la verdad necesita mucha inversión, las plantas están descuidadas. También podemos decir de que se necesita muchísima voluntad política que en este momento el gobierno lo está teniendo con la readecuación presupuestaria. Las plantas están descuidadas. Así es, las plantas están descuidadas, están en total abandono, es un desastre lo que está pasando. El gobierno tiene que invertir en lo que es el reforzamiento de estas unidades de generación, y a nivel de transmisión, ni decir, a nivel de transmisión tenemos otro problema. Perdón, ¿tiene que invertir el gobierno o los que venden la energía? El gobierno, porque son nuestras plantas estatales, y en la época de los gobiernos anteriores fueron descuidadas debido al mismo sistema que ha saboteado técnicamente a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, a tal grado de que se encuentra en total deterioro de la generación, a tal grado de que la transmisión no ha habido ni un 5 de inversión y la distribución fue desmantelada y entregada a lo que es una empresa extranjera. Entonces nosotros hemos encontrado todas estas falencias técnicas y es necesario, y gracias a la voluntad política de este gobierno, la readecuación presupuestaria para el ENE, creo que podemos nosotros hacer las inversiones necesarias para poder levantar técnicamente a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Sí, nosotros hicimos giras, como menciona Cristian, de hecho en la primera semana casi que asumimos. Y por ejemplo el Cajón es una obra de infraestructura realmente bella, ¿no? Monumental, extraordinaria, y está en absoluto abandono, ¿no? Yo les decía a mis compañeros que entrar a la sala de máquinas del Cajón era como entrar al set de Chernobyl, ¿no? Era como viajar a los 80. O sea, ahí no sí, o sea, ahí no existe una computadora, ¿no? ¿En serio? Sí, lo invito a que vaya, licenciado. Entonces, todo eso. y no solo eso, ¿verdad? El tema es que por tema del ODS, ¿no? De la figura del ODS y el despacho, el Cajón está, por ejemplo, el año pasado alimentó más de 1.400 gigawatt-hora, ¿no? Cuando lo que recomiendan los técnicos es 1.050, ¿no? O sea, está a sobrecarga con equipo que no es moderno, con equipo que tiene muchos años. Hay que iniciar todo un proceso de modernización del Cajón. Hay otro tema de el club que está ahí, las instalaciones están deterioradas, falta pintura, no hay mantenimiento, la basura está tirada en el suelo, es un desastre. Son 12 años de abandono absoluto, total, ¿no? ¿Por qué se dice que la ley del sector eléctrico vigente nunca se aplicó? Porque, bueno, para empezar, la ley mandaba a la decisión de las 3 empresas, ¿no? Eso no se logró. La ley habla, yo siento que la ley habla de un mercado utópico que en Honduras no existe, ¿no? O sea, esa es la reforma justamente también va encaminado a eso, ¿no? Porque, o sea, esta ley que nosotros estamos proponiendo complementa y la reforma adecúa a la vieja ley que en realidad no habla de un mercado que no existe en Honduras y la incorpora, ¿no? Esta ley, la vieja, varios artículos, por ejemplo, hay un artículo que habla del 1% de la tarifa tiene que ir al FOSODE, eso no se cumplió. La Junta Nominadora para los comisionados de la CRE también hubo ahí algunos vicios. Entonces, nunca fue absoluta la aplicación de la Ley General de Industria Eléctrica, ¿no? Yo quisiera aportar en ese sentido también, de que el hecho de que no se ha implementado totalmente la actual ley de la industria no quiere decir de que tenemos un parámetro de referencia hacia dónde nos puede conducir, ya que este mismo modelo pues es importado de España, de Europa y se ha implementado en Sudamérica. Entonces ellos que ya han transcurrido varios años en implementación del modelo, pues actualmente han pasado por lo que son fuertes crisis energéticas, elevados precios de lo que es la electricidad hasta del 400%, y nosotros ya tenemos una idea tanto académica como técnica de a qué nos puede conducir la implementación total de esta ley que atenta contra la seguridad energética del Estado. Y está regresando, disculpe, y está regresando, ¿no? O sea, en España, por ejemplo, o en México, donde yo me acuerdo, yo estaba en México cuando hubo la reforma energética de Peña Nieto, y justamente proponía un mercado liberalizado totalmente, y ahora están regresando, ¿no? Están regresando a entender que la energía eléctrica es un bien de seguridad nacional y estratégico
para la nación y que tiene que ser el Estado su ente rector principal, ¿no? Es que en sí la aplicación de la Ley General de la Industria Eléctrica parece que la usan como banderita de que supuestamente la gran crisis que vive el pueblo hondureño en el tema energético es por la no aplicación de la ley. En realidad eso no es así, porque la ley lo único que buscaba de fondo era despedazar al ENE, algo así como hicieron con William Wallace después que lo matan, ¿va?, los ingleses y la cabeza la guindan ahí en el puente de Londres y lo despedazan y mandan a una parte por allá como para... En esencia era eso lo que buscaba la ley, pero si usted la revisa detalladamente, la población más bien se ve disminuida en sus derechos. Y el problema de fondo, que como lo hemos venido señalando, que de cada 10 lempiras, 7 es para pago de generadores, y va a seguir intacto. O sea, esa estructura no se abordaba, simplemente se estaba blindando un sector que ha venido usufructuando un gran negocio. Esa es la realidad, pero la ley general no le iba a resolver otro tipo de problemas, simplemente iba a profundizar la privatización, iba a terminar con la ENE, y hoy los que estamos aquí sentados en esta mesa, en lugar de estar hablando de temas de energía, hubiéramos estado sembrando árboles, porque eso es lo que mandaba la ley. Y con esto no estoy hablando de manera peyorativa de que no hay que proteger el medio ambiente, por supuesto que hay que hacerlo, es parte de todo, pero la ley no iba a resolver. La actual ley, insisto, lo que hace es disminuir los derechos sociales y económicos de la población hondureña, es disminuir el acceso a energía eléctrica de calidad permanente, ¿verdad?, continua, y va a afectar el fin supremo del Estado, que es el pueblo hondureño. Sí, además yo quería agregar ahí que digamos, la Ley General de la Industria Eléctrica fue una respuesta como para otro momento de crisis que vivía la ENE, y la respuesta ahí fue más mercado, ¿no? O sea, lo que propone la Ley General es llevar el mercado al límite, ¿no? Llevarlo a ese capitalismo salvaje donde son las fuerzas del mercado las que determinan las relaciones del subsector. Y como dice el ministro, en realidad es una ley utópica, habla de cosas que no existen, habla de empresas distribuidoras, habla de cosas que no existen. Es más, yo por eso... ¿Por qué hicieron eso? No, porque como dice el ministro, la estaban llevando al límite. Lo que buscaban de fondo era escindir la empresa, destruir el patrimonio público, la gran empresa de los hondureños, o sea, el arraigo que nosotros debemos de tener por lo que significa una empresa pública. Al destruirlo, quedarse con él. Sí, creo que ese era el propósito. Al final ya tenían las 3 escrituras hechas, o sea, esas escrituras ya existen. Cuénteme, ¿cuáles escrituras? ¿Cómo? Mire, con la decisión se mandaba que se crearan pues entidades mercantiles. Se dividía la empresa en 3 partes. Se dividía en generación, transmisión y por lo menos y distribución. Al final del gobierno pasado tomaron esa decisión. Esta ley, bueno, comienza, ¿se acuerdan ustedes? Creo que fue el 20 de enero del 2014 que hubo una hemorragia legislativa, que se aprobaron un montón de contratos de alianza público-privada, también incluido el fideicomiso de la ENE, y varios contratos de alianza público-privada, APP, ¿verdad?, para temas de energía. Entonces, estos creo que ya era una visión que se tenía desde comienzos de la dictadura. Para mí hemos vivido 12 años, ¿verdad?, de una nefasta realidad, y hasta ahorita pues estamos descubriendo un montón de elementos que, como tenían una ley de secretos ahí, que era casi imposible identificarlos. Si aún ahora que nosotros estamos ahí nos ha costado, hemos andado como buscando por rinconcitos todos estos documentos y hemos logrado llegar con algunos. Pero la ley de fondo, insisto, y sobre todo para la población hondureña que nos está viendo,
no les va a beneficiar en nada. La Ley General de la Industria Eléctrica. ¿Y qué argumento? El argumento era que la crisis del sector a nivel de modelo pasaba por la aplicación, porque no se había aplicado totalmente la Ley General de la Industria Eléctrica. Nosotros estamos diciendo no es así. La ley necesita reformas, necesita considerar al ser humano. O sea, no queremos una sociedad de rodillas con los mercados, ¿no? Queremos mercados que consideren al ser humano y que sea la sociedad que esté por encima, pues. Entonces, ¿Honduras está de rodillas con los generadores? Sí. O sea, el modelo, por ejemplo, el modelo ha provocado que el 75% del flujo de caja del ENE se ha destinado a pagar generadores. En la tarifa, como lo mencionó Vladimir, de cada 10 lempiras, 7 se destinan al pago de generadores. Si son 100, son 70. Si usted en su casa paga 1000 lempiras de energía eléctrica, 700 son por el costo de generación. Entonces, no podemos considerar tarifas más bajas para nuestra población si no se reducen los costos de generación. Ese es un hecho. Albert, poneme ahí la foto del cajón y escuchar lo que usted me dice. Ustedes me dicen de que está atrasado, que no hay una computadora. O sea, eso no es moderno, como... Deme un ejemplo del mundo, usted es muy conocedor de eso. Solo basta ir a Patuca 3. Patuca 3 ya es un proyecto. Patuca tiene otros defectos de origen, ¿no? Pero ya es un proyecto que lo hizo Sinohidro con tecnología ya más de punta, pues, más del siglo XXI. ¿Qué hay que hacer ahí, ministro? Bueno, ahí hay varias cosas que hacer, ¿no? Solo destaco el 75% del flujo de caja del ENE es para pagar generadores. Escuchen bien. Déjame ese titular y... El 75%, dice el ministro Eric Mejía, del flujo de caja del ENE es para pagar generadores. Eric, marca esto que le voy a preguntar. Explíquele al pueblo qué es que el 75% sea para pagar generadores. ¿Qué implica eso para el país y para cada uno de los hondureños? Eso implica que es imposible, bajo el esquema actual, que el ENE pueda tener superávit si está destinando la mayoría de su flujo de caja a pagar esas deudas con los generadores, ¿no? Ojo, y esto lo digo enfáticamente porque ya han habido algunas tergiversaciones de la ley, ¿no? Del proyecto de ley que estamos enviando. Algunos hablan de que no vamos a honrar la deuda. Claro que sí, ¿verdad? O sea, eso hay que decirlo. La ENE reconoce que esa energía se ha inyectado. Van a honrar eso. Márcame eso. ¿Van a honrar la deuda? Sí, claro. La deuda con los generadores va a ser honrada y vamos a buscar... ¿Y cuánto es la deuda? 14.000 millones al día. ¿De dónde van a sacar 14.000 millones? No hay que, mire, se está haciendo todo un plan, pero hay que reperfilar la deuda, por ejemplo, histórica. Eso nos puede generar un flujo de caja. Se está hablando con países cooperantes también para obtener... Le digo esto porque yo conozco bien eso. De hecho, en el 2006, 2007, 2008 y los 6 meses que le dieron al expresidente Zelaya antes de sacarlo, estuve al tanto de todo esto del ENE. Y la deuda era inmensa y ahora es terrible. ¿Cómo honrar la deuda? Hay alternativas, como le digo, el reperfilamiento de la deuda, se pueden emitir bonos también, ¿verdad? Entonces, hay alternativas para pagar. Evidentemente hay que hacer un plan de pago, ¿verdad? Ahorita fue brinco de felicidad que van a pagarles. No se le pero sí, o sea, pero también hay que decirles con firmeza que los precios monómicos hay que bajarlos. O sea, si no se bajan los precios, el rescate del ENE es imposible. Si los costos de generación no disminuyen, el rescate del ENE es imposible y no vamos a ver efecto en la tarifa. Ya vamos a hablar de eso. Esta mañana está conmigo el ministro de Energía y gerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, Eric Tejada Carvajal, también el abogado Vladimir Rodríguez y el ingeniero Cristian Sanabria. Ya voy a hablar de eso. ¿Cómo van a hacer? Van a pedir que baje el precio de los generadores. Acaba de decir el ministro que van a pagar la deuda, pero aquí tengo varias cosas también. Esas comisiones interventoras que nombraron en los gobiernos anteriores, muchos de ellos no habían nada, pero nada. Nunca voy a
a un funcionario, y yo al ministro lo he visto una vez, hoy es la segunda vez que lo veo, pero yo en esas comisiones interventoras no, y alguien que sabía, que tenía conocimiento, abogados ponía ahí, que no habían nada, y que ya hablar con, y un montón de interventores que tenían ahí, que jalaban agua para su molino y que ahí siguen todavía. Deberían de sacar a todos esos malos hondureños que están metidos ahí en el ENE. Esa sobrepoblación de gente que hay en el ENE, me decía un señor que sabe el otro día, es que tienen demasiada gente en ese ENE. En ese ENE han pasado solo políticos. La última vez que mejoró la ENE fue precisamente cuando fue gerente la hoy ministra de Finanzas, Rixi Moncada. De ahí nunca más. Esa población, sobrepoblación que hay en ENE, ¿cómo van a hacer con eso? Más adelante les pregunto también, ¿qué van a hacer con los generadores? ¿Cuánto tienen que bajar? Porque a mí me han dicho que lo que quieren bajar es 1 centavo. Me dice el ingeniero Jorge Matute, pregúntele al ministro cuáles son los alcances de esta nueva ley. Bueno, los alcances son esos, ¿no? Los que mencioné al principio. La primera parte, hablamos un poco de renegociación de contratos en los artículos 4 y 5. El artículo 1 y 2 es básicamente la declaratoria 1, el tema de declarar un bien público y de seguridad nacional. 2, el artículo 2 habla de una declaratoria de emergencia en el subsector, ¿no? Esa parte es importante recalcarlo. La ley tiene como objetivo declarar una emergencia en el subsector debido a la forma tétrica y espantosa que encontramos al ENE, ¿no? De ahí va artículos 4 y 5 con el tema de renegociación de contratos. Después pasa a el tema EH, ¿verdad? Hay toda una maraña legal sobre ese tema, creo que Vladimir en su momento va a hablar de eso. Y después habla también de la derogación de un fideicomiso que hipotecaba 14 subcuencas nacionales, ¿no? Y la segunda parte básicamente son las reformas a la Ley General de la Industria Eléctrica, que yo diría que las principales son un poco sobre la CRE y la forma en que eran elegidos, o proponía que eran elegidos los comisionados, la cancelación del ODS como una ONG y su personería jurídica y sus estatutos, y su vuelta al lo que era el Centro Nacional de Despacho, ¿no? Esta es una parte importante porque nosotros consideramos que la garantía, o sea, quien debe garantizar el suministro es el Estado, ¿no? Y que el manejo de ese suministro tiene que pasar, es un tema de seguridad nacional y de soberanía energética, y que por ende tiene que ser el Estado el que lo maneje, ¿no? Entonces la conformación de la Junta Directiva del ODS con 4 miembros privados y solo un representante del ENE era inequitativa, provocaba asimetrías en el subsector. Nosotros estamos proponiendo que el ODS vuelva a ser lo que era el Centro Nacional de Despacho, las instalaciones, el equipo, SCAD, el software, todo eso es del ENE, siempre fue del ENE. El ODS empezó a funcionar separadamente hasta ya en actividades hasta el 2019, aunque en teoría es del 2016, y básicamente lo que hacemos es que el ODS, el operador del sistema, vuelve a la égide y a la estructura de la ENE, y posteriormente otro cambio sustancial es el artículo 29, que antes hablaba de sociedades mercantiles y de la escisión. Nosotros estamos planteando una separación técnica, administrativa y financiera que en nuestros términos lo hemos llamado una desconcentración funcional, donde se separan los activos, los pasivos, el manejo de su talento humano, la administración de las 3 negocios, generación, transmisión y distribución, pero se mantienen verticalmente integrados y bajo la égida de la Gerencia General del ENE y la Junta Directiva, ¿no?
Eso es esencialmente el contenido de esta ley, de esta nueva ley. Bien, anoche estuvimos haciendo algunas anotaciones y leyendo. Dígame, esta empresa nacional de energía eléctrica de los últimos 12 años, marca esto, la ENE de los 12 años, ¿fue una ENE eficiente o fue una ENE sometida al saqueo? Fue sometida al saqueo, ¿no? Sistemáticamente. Se implementó todo un modelo perverso, ¿no? Que fue parte también del ADN del orlandismo, ¿no? Donde fideicomisos, asociaciones público-privadas, ONGs, tercerización de servicios, todo eso, ese modelo que se repitió sistemáticamente en instituciones del Estado, se aplicó al ENE, pero potenciado. Y el objetivo era, o sea, el plan perverso era menguar la capacidad técnica del ENE para que manos privadas cada vez más tomaran más control del mercado. ¿Quiénes fueron los saqueadores del ENE? Pues los saqueadores del ENE son los mismos que saquearon al país, ¿verdad? Los mismos que hoy vieron a su líder salir encadenado en una suerte de vergüenza nacional, encadenado para Estados Unidos, ¿verdad? Toda esa gente que se benefició, que estuvo en el entorno de Juan Orlando Hernández y que hoy lo niegan, ¿no? Lo niegan descaradamente y lo dejaron solo, son los que propiciaron este modelo perverso que sangró y drenó al ENE hasta dejarla como está hoy en una situación verdaderamente patética. ¿Van a pedir que se actúe judicialmente contra quienes estuvieron al frente del ENE y manejaron todo eso a lo largo de estos 12 años? Sí, de hecho, una de las cosas que contempla la nueva ley justamente es una auditoría total. Y nosotros ya tenemos algunos indicios, pero no quiero ser irresponsable. Contra las personas que actuaron con dolo contra el ENE, nosotros vamos a reunir la documentación y presentarla en las instancias respectivas y que se siente un precedente de que no, la función pública, la conducta pública no se puede seguir desempeñando de esa forma vergonzosa, y la gente que lo hizo con dolo va a tener que enfrentarse de sus procesos en los tribunales. Ingeniero, datos técnicos de ese saqueo. Sí, el saqueo es grandísimo. Uno de los datos técnicos más relevantes es que se encargó a una empresa colombiana la reducción de pérdidas y ellos prometieron pues bajar alrededor de 17 puntos, no lo cumplieron. Hasta el día de hoy, después de 5 años de contrato, solo han bajado 1 punto de pérdidas. Cada punto de pérdidas no reducido equivale a un estimado entre 15 y 17 millones de dólares que la empresa nacional de energía eléctrica deja de percibir en su flujo de caja. Así que el impacto es grandísimo. Lo otro también es el saqueo sistemático al que fue sometido el ENE. Como tú lo preguntabas, Raúl, tú decías qué es lo que ha llevado al ENE a este punto, ¿no? Y hablábamos de que aquí, pues, la ENE de Juan Orlando, y hay que decirlo con esas palabras, es responsable de haber saqueado al ENE y todo su aparato sistemático con el cual llevaron a la quiebra esta empresa. Y todas las personas vía decreto, como se está planteando que fueron parte de este proceso de saqueo, van a acarrear responsabilidades penales y administrativas. Entonces, parte de lo que se tiene que mejorar también es justamente la renegociación de estos contratos, porque muchos son lesivos. No solo es las pérdidas las que le causan un impacto al ENE, la forma en que están diseñados los contratos también, porque es como usar una tarjeta de crédito. Es decir, si uno incumple o cae en deuda con ellos, al final lo que tienen que pagar es hasta el doble de lo que se tenía que pagar por el costo normal de lo que es la deuda en los contratos de generación. Entonces, toda la forma en que está entramado el sistema, los contratos, cómo se quiso entregarle en la distribución, la no reducción de las pérdidas técnicas y no técnicas, han acarreado un perjuicio financiero para la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Y de paso quiero agradecerle también al pueblo hondureño, porque está depositando la confianza en esta gerencia, y la semana que pasó tuvimos uno de los mejores ingresos en el flujo de caja, y esto indica que la gente está pagando y está confiando en esta nueva administración. Abogado, sobre esto, el saqueo que hablan del ENE. Bueno, ¿Por qué fue a risa? Con ese tema, no, es que recuerdo a la abogada Rixi Moncada, la ministra, a quien le tengo mucho respeto y admiración.
hizo un comentario, me parece, de esos geniales, que dice que solo la ENE necesita un Ministerio Público y una Corte Suprema de Justicia para ella misma. Yo le agregaría una CICI, le agregaría una Procuraduría, solo para que esté en la ENE. O sea, los negocios que se han hecho ahí, a costa del pueblo hondureño, son enormes. Pero como dice el ministro, pues tiene que ser un proceso de investigación, de auditoría, que permita dar con estos culpables. Hay un gobierno, o hubo 3 gobiernos consecutivos, 2 de ellos, los últimos, gobernado por el que hoy está ya en prisión en Nueva York, Juan Orlando Hernández, que definitivamente ahí hay responsabilidad. Pero para eso está obviamente un proceso investigativo que debe de llevar a un final, para que la gente sepa, porque la nueva ENE requiere precisamente de eso, que la gente, fíjese que la ENE, la sociedad hondureña de manera general siempre ha dicho, pucha, nos roban aquí, nos roban allá, pero nunca han visto a una persona metida en la cárcel, por mí, solo es la huella. Y lo de Juan Orlando se ha vuelto algo emblemático, pero hay que decir que nos fuimos nosotros, ¿verdad? Eso fue el gobierno norteamericano por otros temas. Pero sí, la nueva ENE precisamente requiere de mucha transparencia, requiere del apoyo de la población, que se ha estado viendo. Incluso ayer que acompañamos a los compañeros trabajadores, sumado yo mismo, compañero Cristian, la gente comprende lo que está pasando, los trabajadores. Hay un buen ambiente, digamos, dentro de los compañeros, pero está claro que también hay que hacer una reestructuración a lo interno. Ya hay un plan para hacer esos cambios que son necesarios también para una buena administración. Sí, ustedes me hablan de saqueo durante 12 años a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Cuando viene el Fondo Monetario, cuando viene el Banco Mundial, todos estos años, la ENE es el gran problema. Pero, ministro, y si usted encubre, va a ser cómplice, ¿qué va a hacer usted? Sí, cualquiera que, de hecho, está dentro de las funciones de los funcionarios públicos, valga la redundancia, justamente denunciar el estatus en que encuentra uno, y si uno detecta o cree que hubo dolo o mala conducta de un funcionario público. Entonces, nosotros no vamos a encubrir a nadie, ¿verdad? Aquí cada quien tiene que hacerse responsable por su gestión, y si hubo dolo y nosotros creemos que se puede, desde lo legal, preparar una demanda contra alguien, nosotros vamos a acudir a los tribunales, ¿verdad? Aquí no vamos a hacer, como dice popularmente, tapadera de nadie. No tiene temor porque esto ha sido bien montado por años. Bueno, de todos modos, como decía Correa, ¿verdad? Que es una frase de un poeta: se podrán cortar todas las flores, pero no detener la primavera, ¿verdad? Nosotros estamos acá y lo estamos asumiendo con responsabilidad, y hay que asumirlo con valentía también, ¿verdad? Porque debe entenderse que es una nueva época y que ya no se puede tolerar el mismo modelo, pues, que el país no aguanta, el país no resiste que la función pública se siga ejerciendo como lo hizo el orlandismo estos 12 años, que estos 12 años fue una cosa estrepitosa, realmente terrible, y ahora los funcionarios que estamos entrando nos estamos dando cuenta cómo quedó el Estado, cómo quedaron desaqueadas las arcas del Estado, cómo dejaron amarrados contratos, cómo dejaron amarradas concesiones, y que son totalmente lesivas para la nación, ¿no? Entonces, debe darse un mensaje claro, a mi gusto, de que eso no tiene que volver a suceder ni repetirse. Sí, ingeniero, ¿quería participar? Sí, Dígame. solo decirle de que esta gerencia, mis compañeros y yo no tenemos ni un tan solo milímetro de temor, y dejarle claro también a políticos y a oligopolios de generación de que esta ya no es la ENE de Juan Orlando, esta es la ENE de Xiomara Castro, y la vamos a defender. Aquí quiero compartir los nombres de lo que despedazaba la Ley General de la Industria Eléctrica ya en 3 entidades. Aquí me lo acaba de enviar un compañero abogado con quien trabajamos permanentemente. Una se llama ETCO,
empresa de distribución y comercialización de electricidad, SADCB. La otra se llama EMETO, empresa de transmisión y operación, SADCB, y la otra se llama EGECO, empresa de generación, comercialización de electricidad, SADCB. Es importante pues toda esta información para que la gente sepa cuál era el trasfondo de la ley. La ley no buscaba más que escindir la empresa, crear tres entidades mercantiles distintos a lo que plantea la Constitución de la República respecto a las empresas públicas, que son empresas sin fines de lucro. Y yo siempre he dicho, porque le agrego a colita, pero eso no significa que sea con fines de pérdida, con fines de saqueo. Y eso es lo que ha pasado. O sea, al final, y también pues, porque soy un alumno creo de la abogada Moncada, cada vez que la escucho, ella dice, con la ENE todos han ganado, menos la ENE. Pero ¿quién es la ENE? ¿Quién es la que pierde? Pues la que pierde es la población, esa es la ENE. La ENE es el pueblo. Cuando nosotros realmente analizamos que todos ganan menos la ENE, entonces ¿quién pierde? Es la población. Eso es lo que justamente mencionamos con la nueva ley, ¿no? O sea, la nueva ley lo que pretende, nosotros detectamos, por ejemplo, el rol de la CEN, de la Secretaría de Energía, es como formulador de políticas públicas, ¿no? Entonces nosotros detectamos desde la Secretaría de Energía que había, bajo la Ley General de Industria Eléctrica, una asimetría total en la interacción de los actores del subsector. Esta ley justamente pretende corregir esos vicios de origen, donde habían generadores multimillonarios con tasas de retorno del 35 al 46%, con plantas pagadas 4 o 5 veces y una ENE quebrada. Ojo, y esto no quiere decir que no reconocemos los problemas administrativos internos, como los sobresueldos o el personal supernumerario, ¿no? Pero... tiene un montón de gente ahí. Sí, el tema ahí, o sea, ahorita tenemos 2.252 empleados en nómina. Creo que la población supernumeraria está más. Uno, durante los 12 años del orlandismo se potenció la parte administrativa con fines políticos, y dos, también la parte de distribución se metió a muchísima gente. ¿Con cuánta gente operaría eficientemente el ENE? Probablemente con 1.600, 1.700, creemos que se podría operar de forma eficiente. Nos falta todavía, recuerda que nosotros tenemos 50 días, ¿no?, en la gerencia, falta todavía quizá hacer un análisis más profundo, pero las estimaciones iniciales rondan por ahí, ¿no? Sí, de hecho, para complementar lo que dice el ministro, se está haciendo una estrategia legal por parte de la gente de talento humano, solo que tenemos un contrato colectivo y que, ojo, yo también he pertenecido a sindicatos, no los voy a satanizar para nada, pero ayer les decía, en una participación que me dieron, ¿y los trabajadores que vamos a dar para la nueva ENE? Porque la ENE definitivamente le ha dado mucho a los trabajadores, pero la nueva ENE requiere de nuevos trabajadores, requiere de una visión y un compromiso distinto, de un compromiso que definitivamente le venga a traer beneficios a la población hondureña. Entonces, el contrato colectivo pues tiene ahí muchas garantías que tratamos de que se respeten, porque no se trata de lo que hizo el Juan Orlandismo en el 2014, que hizo una masacre laboral. Yo cuando ahora veo un montón de gente exigiendo, por ejemplo, hace 2 años emitieron un PCM para darle trabajo permanente o acuerdos a la gente de primera línea en salud pública, porque no se los dieron ahí, solo hicieron el PCM, pasaron 2 años. Yo hablé con unos amigos y les decía, demanden, ahí tienen un PCM, ahí tienen un documento. No lo hicieron porque la gente estaba aterrorizada. El Juan Orlandismo aterrorizó este pueblo, asoló este país. O sea, era el AMPA andando por este país. Y como dice el compañero Sanabria, pues nosotros estamos aquí para dar la cara, pues para eso nos pagan. Nosotros, yo les digo, no nos contrataron, nos mandaron a hacer un trabajo que le venga a generar beneficios a esta población. En el precio al consumidor, ¿qué porcentaje representa la generación?
el 68%, o sea, casi el 70%, ¿no? De cada 10 lempiras, de cada 100 lempiras que usted paga en su factura, 70 van destinados a cubrir los costos. Así explíquenme la gente, así entiende la gente. De generación, ¿verdad? Entonces, se lo decimos también, ¿verdad? A los generadores, tenemos que bajar los precios, ¿verdad? Si no bajamos los precios, no vamos a bajar tarifa y para nosotros, como es el espíritu de esta nueva ley, es fundamental el tema social y reconocer que la gente está ahogada, asfixiada por las tarifas, ¿verdad? Yo ahorita que regresé de México, de mis estudios, yo empecé a trabajar en San Pedro Sula. Y sabe usted que en San Pedro Sula la gente va a los moles para recibir aire. Sí. O sea, ¿se imaginan ustedes estar en una familia de 5 o 6 personas en una casa sin aire acondicionado porque no puede, o sin ventilador porque no pueden pagar la energía eléctrica? Eso es terrible. Entonces, tenemos que tener un impacto social en esta nueva administración, que la gente lo vea en sus tarifas, y para eso es necesario la renegociación de los contratos, ¿no? Ya lo hemos planteado, no podemos decir que vamos a rescatar la ENE sin que... De lo que paga la gente, el 70% va a los generadores. Es correcto. Dígame otra cosa. ¿Y en qué porcentaje representan las pérdidas? Las pérdidas son, de hecho la factura reconoce el 15%, ¿no? De pérdidas, digamos que puede tener un sistema, ¿no? O sea, el resto de las pérdidas, que vendrían a ser otro 23%, sí tienen un impacto, ¿no? En la tarifa, pero sin duda actualmente el mayor impacto es el tema de los costos de generación. Los informes que tengo es que los generadores han ofrecido rebajar, oigan bien, 1 centavo de dólar, 1 centavo de dólar. Ellos me van a decir si es cierto o no, pero a mí los informes que me han dado, algunas fuentes que tengo me han dicho que los generadores ofrecen bajar 1 centavo de dólar. ¿Ustedes van a aceptar esa rebaja que proponen? ¿Es cierto que lo que les ofrecen es 1 centavo de dólar bajar? Yo no he escuchado, oficialmente no he escuchado esa propuesta de 1 centavo de dólar, ¿no? Nosotros decimos categóricamente que 1 centavo de dólar no nos sirve. Hay tecnologías que se están pagando por encima de 15 centavos de dólar, 18, con algunas que están indizadas con el precio de los combustibles. Entonces, 1 centavo de dólar no nos sirve, al Estado no le sirve y a la gente tampoco no le sirve. ¿Cuánto esperan ustedes que bajen los, márcame eso, cuánto esperan ustedes que en esa negociación que van a hacer pueda bajar los generadores de energía? ¿Cuántos necesita el país que haya baja de parte de los que han generado la energía, que suministran energía al país? No me gustaría delatar la estrategia, ya me quiere sacar la estrategia de negociación, licenciado. No me gustaría hablar de números específicos. Lo que sí tenemos, por ejemplo, ya tenemos un eólico que está ofreciendo que por cierto es extranjero, sí, está ofreciendo una rebaja sustancial casi a 9 centavos, un poquito por encima de 9 centavos de dólar el kilowatt hora. Eso podría ser algo interesante. El tema de la potencia por el cargo fijo de potencia, ¿no? Ese es un tema importante para nosotros. Ya la ley lo está fijando en 8.78 kilowatt hora mes. Entonces, digamos, esos son algunos parámetros de referencia, ¿no? Pero hay que analizar. Nosotros en realidad existen 28 contratos que son los más complejos en ese sentido. Las tecnologías son solar, térmica y eólica, ¿no? Y son esos contratos sobre los cuales nos vamos a basar en la renegociación. ¿Cuál es el precio promedio en El Salvador, Guatemala, Centroamérica de compra de energía en relación a Honduras? Por ejemplo, bueno, Cristian, tal vez nos puedes apoyar ahí con el tema de El Salvador y Guatemala, que su precio por potencia firme es más bajo. Correcto. Sí, aquí por ejemplo, en el año 2020, por allá, la Comisión Reguladora de Energía, pues aumentó el precio de referencia de la potencia de 8.78 a 10.3629, bajo un mecanismo prácticamente de crear un incentivo para la participación de generadores en el mercado.
Hoy por hoy ese precio de la potencia en Guatemala, por ejemplo, está alrededor de $9 por kilowatt mes. En El Salvador está menos todavía, está como a 7 y algo, y aquí en Honduras lo tenemos a 10.3629. En el momento que se tomó la decisión de elevarlo a 10.3629, todos los precios de la región están muy por debajo de esa cifra. Entonces aquí el precio al que se está remunerando es uno de los costos más onerosos de lo que es Centroamérica e incluso Latinoamérica. Entonces esa es una referencia internacional de la cual podemos partir. ¿Ustedes tienen interés en comprar esas plantas térmicas del sector privado? Ese es un tema que ya ha generado también desinformación, ¿no? Lo que está planteando la ley es que si alguien decide, ¿no? Porque ya han pagado sus plantas, son longevas, han tenido... ¿Qué las pagaron? Sí, bueno, porque que fue las a pagaron. risa. No, tuvieron que haberlas pagado, pues, 4 o 5 veces, ¿verdad? Nosotros lo que estamos planteando, lo que dice la ley específicamente es que puede plantearse, ¿no? A nadie aquí se le está nacionalizando, nadie aquí se le está expropiando. Sobre eso, lo del diputado Harry Dixon, el diputado Edgardo El Chele Castro, más conocido como el Chele Huelga, a quien saludamos, ellos hablaron de nacionalizar empresas. Y me acuerdo que el expresidente del COEP, el señor Larach, le dicen Picho Larach, pegó un brinco y dijo que en Venezuela en 6 meses era un desastre el país por eso. ¿Quién piensa de eso? No, nosotros... De lo que dicen los diputados y lo que dijo el presidente del COEP. Bueno, el tema de Venezuela siempre hay bastante controversia y desinformación. ¿Es usted de la izquierda radical de Venezuela que quiere expropiar eso y como los diputados hablaron de expropiación? No, aquí no estamos hablando de expropiación, por lo menos la ley que nosotros enviamos lo que dice básicamente es que se le plantea, en el caso de que alguien quiera, ¿no? De que alguien quiera después de haber pagado sus plantas y dice, ¿sabe qué? Pues yo ya no quiero, como se pasan quejando, ¿no? Entonces ya no quiero, entonces pues el Estado puede decir, vamos a ver si podemos llegar a un acuerdo, a un justiprecio, ¿no? Eso es lo que se está diciendo aquí, nadie está hablando de nacionalización, ni de expropiación, ni nada de eso, ¿no? De hecho, si se lee bien el contenido de la ley, habla de que se va a promover las inversiones del sector privado. Pues nosotros reconocemos al sector privado como un agente importante de desarrollo. Pues quien no haga eso vive en Narnia, ¿verdad? Vive en otro país. Hay que reconocer aquí la fuerza de la empresa privada y la ley en ninguna forma cercena la libertad de las empresas de participar. No, y además me parece que si en todo caso el Estado, como lo dice el ministro, decide comprar algunas plantas porque ellos voluntariamente las quieran vender, eso sería una transacción normal en un Estado capitalista. O sea, eso es una transacción normal, o sea, de compra, venta. Yo creo que eso más bien me parece que es un arma que es como la campañita que tenían en tiempos de la campaña electoral de Xiomara Castro, que viene el comunismo. Esto es un poquito eso. Yo creo que eso ya debe dejarse a un lado, y sentarse a negociar con el propósito de llevar un beneficio a la población. No es para nada el objetivo de expropiar, y si los diputados lo dijeron, pues están en un derecho soberano. Sí, diga. Yo también sobre esa observación, bueno, le recomendaría también a este señor del COEP que se informe un poco más, porque muchos de los contratos en sus cláusulas de terminación dicen que hay un derecho preferente de venta para la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Exacto. Y ya tenemos plantas como Lufusa 2, EMSE y todas estas plantas térmicas que entraron en los 90, de que las cláusulas establecen ese derecho preferente de venta, y honrando esos contratos deberían de no tener ninguna objeción, ni la empresa privada ni nadie, para facilitarle la venta de estas plantas al Estado a un precio justo que involucre la depreciación de las mismas. Y no tergiversar el tema.
No, y de hecho la ley lo contempla, ¿no? Este Sí. tema del derecho preferente Exacto. para las plantas que así lo decidan, No, ¿no? y Pero una- eso ya estaba en los contratos. Es una ¿no? negociación normal. Normal, O sea, sí, exacto. no es que se les va a quitar y no se les va a pagar. Y eso ya estaba en los contratos, o sea, en esos PPAs ya estaban. Sí, es un tema que no debe de generar, digamos, no se debe de generar morbo en base a eso. Bueno, dígame algo. Esto es, Carlos, hubo una frase de campaña que preguntaba, bueno, hasta pintaba las calles, ¿dónde está el dinero? Si durante un año no le pagaron a las empresas generadores, un año, ¿cuánto le pagan mensualmente los generadores? Mensualmente entre 1.800 millones de lempiras. Entonces, en 12 meses, ¿cuánto es? Serían casi 24.000 millones. El informe es que durante un año no se pagó, ¿así es, verdad? Sí. 24.000 millones. Sí, pero yo quiero decir que ese dato no es totalmente correcto, ¿no? O sea, la ENE siempre ha estado pagando abonos, ¿no? Da abonos todos los meses y se genera un diferencial, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Lufusa, ¿no? Creo que nos tenía la semana pasada, si su factura sale 300 millones, 350 millones, la ENE da 280, 270, 150, 200, y queda un remanente diferencial, ¿no? Entonces es ese remanente el que se ha ido acumulando en la mayoría de los generadores y por eso sube, ¿no? Sí hay algunos también que por la relación de pagos probablemente sí tengan un año de que no se les pague, ¿no? Pero no es la generalidad, ¿no? O sea, hay que separar caso por caso. Un año y 3 meses apenas de este gobierno. O sea, ¿y ese dinero dónde está? Eso es lo que hay que... Esa es la es pregunta lo que que hay le que hacía investigar. yo. Nosotros estábamos reunidos con EH la vez pasada, antes, una reunión previa, con Germán Villegas, y EH plantea que redujo las pérdidas, ¿no? a 20%. Entonces, cuando uno reduce pérdidas, eso tiene que verse reflejado en el flujo de caja. Ujú. Y yo le decía, bueno, si ustedes dicen que bajaron las pérdidas, ¿dónde está el dinero? Esa es la pregunta también que nos hacemos en enero. ¿Dónde está el Sobre dinero? eso, el contrato de H, según ese proyecto de ley, va a ser pasado a la Fiscalía. Es correcto. ¿Qué quiere decir que el contrato de H va a ser pasado a la Fiscalía? Me gustaría que Vladimir ampliara acá, porque ya presentamos una demanda, ¿no? La primera. Sí. Quiero agradecer en primer lugar al Procurador General de la República, Manuel Antonio Díaz Galeas, que ha estado permanentemente pues apoyando a la ANE en estos procesos legales que estamos en primer lugar defendiendo, porque el primer día cuando llegamos nos sentábamos a defender la ANE y en eso nos hemos mantenido todo este tiempo. El día viernes se presentó una tutela sumaria para lo que tiene que ver con la parte comercial, asegurar la parte comercial. La ANE como tal nunca presentó ningún escrito, pero ni con la pétalo de una flor ha tocado a la EH hasta que nosotros hemos llegado y nos hemos sentado, pues hemos procurado tomar cartas en el asunto. Sí, se está haciendo todo un análisis respecto al contrato EH que surge de un contrato de fideicomiso que estructuró Banco Ficosa. O sea, no fuimos nosotros como ENE que contratamos a la empresa colombiana, sino que surge de un contrato de fideicomiso, un contrato, yo diría, una especie de laberinto jurídico. Mire, disculpa que te interrumpa, el tema del departamento legal, ¿no? O sea, cuando nosotros llegamos, el departamento legal, prácticamente el ENE perdía el 90%, 95% de todas las demandas. El año pasado se pagaron más de 1.200 millones de lempiras solo en demandas laborales, y esa ha sido, nos hemos enfocado principalmente en eso, ¿no? En recuperar el departamento legal y que el ENE se defienda, ¿no? Antes era como un boxeador donde todo el mundo le pegaba y no ofrecía ninguna defensa, ¿no? Exacto, así hemos estado, entonces hemos estado Dígame contestando. esto, aquí tengo, ponémelo ahí en pantalla, es el artículo 8 del contrato del fideicomiso de la empresa EEH, te lo envié, dice, si lo pones en la pantalla, no, el siguiente, el donde dice artículo 8, el que te acabo de enviar, dice artículo del fideicomiso de la empresa
La Empresa Nacional de Energía Eléctrica debe informar al pueblo hondureño sobre las irregularidades en forma de la contratación de EH y presentar una denuncia formal ante el Ministerio Público con la finalidad de que este organismo que representa los intereses generales de la sociedad investigue todo el proceso de las negociaciones previas efectuadas desde Colombia, Panamá y Honduras, previas, ojo esa palabra, previas, antes de la adjudicación del contrato y posteriormente a la misma, así como la negociación y la compra y venta de acciones entre sociedades, y ejerza la acción penal pública ante la lesiva manifiesta ocasionada contra el pueblo hondureño como consecuencia del contrato suscrito entre la ENE y EH. Asimismo, el Tribunal Superior de Cuentas debería efectuar auditoría de inteligencia financiera y cumplimiento legal y presentar en pleno un informe ante este poder del Estado en un plazo no mayor de 30 días contados a partir de la publicación de la presente ley. Si me explican eso, por favor. Bueno, ahí hay que agregarle ENE, EH, Coalianza y Banco Ficón. Ahí fueron 4 los que suscribieron ese contrato. No fue ENE, EH. Quien estructura el proceso de contratación de la empresa colombiana es Banco Ficosa como fiduciario del contrato 118-2013. Lo que se busca acá es conocer a profundidad cómo fue el proceso de contratación de la empresa EH y conocer si hubo otras propuestas que presentaran ofertas y buscar precisamente si hubo algún dolo en ese proceso de contratación. Por eso es necesario pues hacer la auditoría y si se encuentran pues algunos hallazgos que señalen que hubo dolo, pues hay que presentarlo para que el Ministerio Público siga el proceso correspondiente conforme a ley. Le hacen aquí una pregunta y me pones el otro que te mandé. ¿A qué inversión del Estado y del ENE se refieren? ¿Inversión histórica o inversión realizada a partir de la fecha? Poneme el otro, es el número 3, que dice, ahí está. Obligación del Estado de garantizar la prestación del servicio de energía eléctrica a toda la población. El Estado de Honduras asume la obligación de garantizar la prestación de servicios de energía eléctrica a toda la población urbana y rural, ejercer el control a través de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, ENE, como empresa pública responsable de la generación, transmisión, distribución y comercialización, para lo cual debe seleccionar la modalidad de administración y contratación que convenga al Estado. La CRE operará como ente regulador, le garantiza la continuidad de la inversión del sector privado en las áreas de generación, transmisión y distribución, la que no podrá exceder en cada una de las áreas a lo invertido por el Estado y la empresa pública. Gradualmente, el Estado genera condiciones para la inversión del sector privado. Subir un poco. Del sector privado. ¿Qué me dicen de eso? Sí, aquí básicamente el espíritu de este artículo es que sea el Estado el que garantice la prestación del servicio mediante sostener el ENE verticalmente integrada y también asumiendo el despacho a través de el Centro Nacional de Despacho y el ODS, ¿no? Cristian, no sé si quieres. Sí, yo también lo que quiero agregar es que en los países en los que se ha dado paso la decisión de la empresa pública, lo que es la distribución se ha visto privatizada por empresas transnacionales, españolas y francesas. Entonces, en Latinoamérica ha pasado lo que es este desastre. No nos vayamos lejos, vayámonos a Guatemala. Ahí tenemos una empresa que se llama Energuate, que al ser privada, la distribución, ellos operan en función de una economía de densidad. Es decir, la densidad poblacional, donde hay más clientes, ahí tiran un alimentador o una línea de distribución. Y donde hay poca gente, como en La Mosquitia o otros pueblos retirados en la zona rural, a ellos no les conviene tirar una línea de distribución porque no van a recobrar el costo de esa inversión. Entonces ahí es donde el Estado, a través de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, tiene que asumir su función socialmente responsable de garantizar y asegurar
el suministro eléctrico a toda la población hondureña sin condiciones. Y esa es una función que el ENE va a realizar como empresa pública, porque una empresa privada, bajo ese esquema de negocio y de ganancia, no lo va a garantizar. Y tenemos el caso que en Guatemala hay líneas completas de distribución, donde la gente de escasos recursos no puede pagar, entonces lo que se hace es que se corta todo el circuito, y los que pagan quedan sin energía por culpa de los que no pagan, para que la empresa privada, distribuidora, no vea afectado su flujo de caja en lo que es su modelo de ganancia. Eso es lo que queremos evitar. Queremos evitar la privatización de la distribución, la privatización del ENE y garantizarle al pueblo hondureño ese suministro eléctrico. Sí, ese justamente, solo quería agregar, justamente es el espíritu de ese artículo, ¿no? Evitar que se privatice la distribución, que se vuelva a generar un contrato tipo el de H, que es absolutamente lesivo para la nación, ¿no? Entonces, se permite la inversión privada, pero bajo ciertas condiciones en estas áreas que no trastoquen la integración vertical del ENE y su ente, que su función de garantizar la energía eléctrica como un servicio público. Dígame algo, ministro, ¿ustedes tienen señales o evidencias que este contrato se asignó por medio de actos ilícitos de corrupción o no? Sí tenemos. Nosotros hemos tenido ya 2 conversaciones con los altos funcionarios de H y ellos nos han comentado, no quisiera dar nombres en particular, a mí no me gusta particularizar, pero sí hubo una colusión entre una conducta inapropiada de funcionarios públicos, de altísimos funcionarios públicos de este país, con H y los mismos. ¿Qué hicieron esos funcionarios? Pues básicamente el objetivo... Vale, vamos a dejarlo así, no le voy a pedir nombres, pero ¿qué hicieron esos funcionarios? Esos funcionarios lo que hicieron fue ir a buscar a Colombia, a William Vélez, y ofrecerles el área de distribución. Ellos tenían como activo intangible principal el sistema georreferenciado, la base de datos de los clientes. O sea, los hondureños fueron a buscar a los colombianos. A los colombianos para ofrecerles el contrato de el área de distribución tercerizado, ¿no? Ese contrato de EH, ¿no? Según nos dijo el dueño de EH, el objetivo fundamental de estas personas era apropiarse del ENE. Y ese era un paso previo, primero el área de distribución, posteriormente la escisión y la privatización del ENE, que quedaría en manos de estas personas, antiguos altos funcionarios de este país, ¿no? Entonces hubo ahí un pleito de mafia que evidentemente denota que el contrato de H desde el origen estaba viciado y que tenía un fin perverso de entrada, ¿no? ¿Van a pedir que se investiguen a los funcionarios hondureños? Claro, vamos a solicitar lo dice la ley, una investigación profunda de qué fue sucedió. Por eso habla de Panamá también, porque hubo algunas reuniones en Panamá, otras en Colombia, otras en Miami. Correcto. Entonces toda esta trama. En Miami también. También. Toda esta trama, ¿verdad?, que parece de Netflix, nosotros vamos a solicitar una investigación profunda de qué fue lo que sucedió. Sí, antes de la pausa y seguir hablando con mis invitados, voy a leer un poco de la gente que me escribe, no puedo leerlos todos, disculpen. Mauricio Padilla, Raúl, feliz día, excelente debate, confirme, ya está generando energía Patuca 3, si las plantas nacionales están generando el 100% y cuántos megas genera entre todas. Saludos al abogado Vladimir Rodríguez, dice Padilla. Aquí también me escribe el abogado Carlos Chactur, me dice el abogado Carlos Chactur: buenos días, Raúl, un saludo para los invitados. Los generadores han representado una carga grandísima para el Estado, pero ahí fueron contratados y los compromisos hay que honrarlos. Ahora bien, ¿qué hacemos de hoy en adelante? Eso es lo que el Estado debe definir, generar nuevos proyectos mediante inversión privada, público-privada. A mí me gustaría contactarme con el ministro de Energía porque tengo como ofrecerle una solución casi inmediata para una buena parte de la generación que no ha sido posible. Saludos, dice el abogado Carlos Chactur. También me dice el abogado Toño Rosa, si el Estado tiene el 100% de las acciones de la sociedad mercantil, ¿cuál es el problema? En un momento también va a participar, aquí está Carla Martínez, ingeniera Carla Martínez, presidenta de la Asociación Hondureña de Productores de Energía.
Me dice el licenciado Carlos Zelaya, muy ilustrativo y brillante programa. Vemos un enfoque integral del problema energético nacional con su respectiva soberanía, transparencia y justicia. Saludos al licenciado Carlos Zelaya, uno de los mejores reactores de este país. El Estado en la construcción de plantas de generación renovable están dispuestos a considerar empresas mixtas con capital del Estado con mayoría del 51% y privados con participación menor, ministro. Sí, así es. Eso está contemplado en la ley. Aquí me decía Gilberto Ríos, dije, buen día Raúl, seguro se les pagará a los generadores, pero en realidad no se debería, porque los generadores lo que han cometido es una estafa continua con apoyo del régimen de Jo. Esa deuda es inmoral. Saludos a sus distinguidos invitados, dice ahí Gilberto. También por aquí estaba, repito, yo agradezco a la gente que me está escribiendo mucho, pero no puedo con todo. El parque térmico, primero, el parque térmico privado está obsoleto con motores ineficientes a base de combustible, búnker. Eso hace que el costo sea caro. ¿No cree usted que ya llegó el momento de fortalecer la ENE por medio de contratos BOT y con una tecnología más eficiente, amigable, con ambiente a base de gas natural licuado? Otro tema son las pérdidas técnicas, el hurto, ahí está la clave. Sí, ahí hay que mencionar que ambas cosas están consideradas en la ley. Uno de los argumentos es que el principal problema del ENE son las pérdidas, es un problema grave, sin duda. Nosotros en la nueva ley contemplamos un plan agresivo de reducción de pérdidas, la creación de una unidad élite de reducción de pérdidas y también se consideran los contratos BOT que mencionó el compañero, ¿no? Sí, ahí tengo unas fotos que me dio el ministro. De verdad que cuando vi esas fotos me acordé de las películas de los tiempos antiguos. Sí, de Chernobyl. ahí. Ajá, ¿verdad? Explíqueme eso, por favor. Sí, esas son las unidades del cajón, creo que Cristian puede explicar mejor. Sí, ahí es donde podemos ver los tableros de control, ¿no? De lo que es la frecuencia, el voltaje, la corriente, y vemos de que es pues un equipo sumamente viejo, obsoleto. No sé si pueden seguir pasando las imágenes. Vele para adelante. ¿No? Teléfono rojo. Correcto. O sea, Eso que está ahí en la central hidroeléctrica del Cajón debería de ser monitorizado a través de una pantalla digital con un sistema que se llama SCADA para poder controlar todos estos parámetros de generación. Y aquí lo que tenemos pues son cosas prácticamente electromecánicas. El teléfono, Ese es el tipo de teléfonos que se encuentran en la central. Podemos ver que hay una falta pues de inversión total y es deber de esta nueva administración recuperar y repotenciar nuestras centrales de generación. Óigame, mire, Va a pasar al museo del ENE. ¿Cuándo pusieron el teléfono algún día? Un museo, de verdad? Sí, después vamos a modernizar eso y lo vamos a hacer en el museo. ¿Cuándo se instaló eso? Eso es de la década de los 80 y desde entonces no ha habido ningún tipo de remodelación en cuanto a lo que es el sistema, la sala de operación de control de lo que es la central hidroeléctrica del Cajón. De hecho, todavía para poder ver las bitácoras de todos los movimientos que ellos hacen ahí, pues se imprimen en una cosa que parece fax y no debería de ser la forma en la cual se debería llevar el control de los datos. Ese atraso, antigüedad, ¿en qué ha afectado el no modernizarse? Bueno, lo que ha afectado es que estemos al día de hoy, la verdad hay que reconocer la pericia extraordinaria de los técnicos de nuestras centrales hidroeléctricas que, a pesar de los escasos recursos para el mantenimiento y para la modernización del equipo, siguen operando a máxima demanda. Nuestras plantas son la columna vertebral del sistema interconectado, ¿no? El Cajón, Cañaveral, Río Lindo, el Níspero, Patuca, y lo que ha provocado esta falta de inversión y mantenimiento y de modernización de estos equipos es que hoy nos estemos planteando de que si no se hace la modernización puede llegar un colapso grave para el sistema interconectado. Entonces nosotros, este es uno de los temas urgentes que hay que atacar, ¿no? ¿Los bancos están dispuestos a financiar la ENE a pesar de que la empresa prácticamente esté en quiebra? No hemos tenido contacto con bancos. Nosotros la estrategia que estamos haciendo en conjunto con la Secretaría de Finanzas es el tema de reperfilar la deuda,
tratar de encontrar plazos más amplios, tasas más bajas que permitan dar un poco de oxígeno al flujo de caja y de esta forma hacer un poco de inversión. Cabe resaltar que en la reformulación del presupuesto general de la República ya se inyectan bastantes recursos para que podamos iniciar el plan de pérdidas y además los proyectos de expansión y generación, ¿no? Si tuvieran que enfrentar juicios en el sistema judicial por los generadores que no quisieran bajarle a la tarifa, ¿ustedes creen que podrían ganarle a los generadores? Ojalá que eso no llegue, que se pongan de acuerdo por el bien del país. Pero si al final los generadores no ofrecen hacer una rebaja sustancial a lo que ustedes están visualizando para recuperar la ENEP, y le vuelvo a repetir, yo he visto al doctor Reina, a Carlos Flores, a Ricardo Maduro, a Mel Zelaya, a Pepe Lobo, hasta Juan Orlando Hernández. Ninguno pudo. Ustedes van a poder. Sí, recuerde que durante el gobierno del Poder Ciudadano, cuando entró la gestión justamente la abogada Rixi Moncada, se logró tener por primera vez en mucho tiempo superávit, ¿no? Entonces... Pero igual, y eso no me lo contaron, yo estaba ahí. Yo leía eso. Igual los amenazaban así. Y los ponía contra la pared. Yo miraba a Mel que no hallaba dónde agarrar. Sí, o sea, yo creo que el ambiente, el contexto de aquella época es diferente al de esta. Este es peor, ahora es peor. Sí, es peor, pero hay un ambiente también de la sociedad en impulsar el saneamiento del ENE y que es tan claro que lo que pasó en estos 12 años no se puede volver a repetir. Apúntame eso. Pero es que, ¿qué va a pasar si los generadores apagan los motores y Honduras se queda sin luz? Traduciendo, eso le mandaron a decir. Bueno, yo esperaría que no lleguemos a esas instancias. No, pero si llegamos a eso. Bueno, la energía eléctrica es un recurso estratégico, ¿verdad? Que justamente esta ley también lo declara de seguridad nacional, y para el Estado es importante la soberanía energética y garantizar la continuidad del suministro. ¿Usted cree que ojalá que eso no vaya a pasar? Ojalá que no vaya a suceder, yo espero que no. Pero eso traería una revuelta del pueblo, ¿cree usted? ¿Cree que se tomaría en las plantas? Yo creo que, si usted me pregunta, no me gusta especular, pero... Poneme a los tres, por favor. Ajá. Si usted me pregunta, yo creo que la gente está clara de que hay asimetría en el subsector y que si apagan la luz, porque la gente necesita la luz, es probable que algunas personas decidan ir a tomarse las plantas. Bueno, y sin entrar en especulación, no, y esto es una realidad. No, es una realidad. Aquí no podemos descartarlo. No, aquí no hay especulación. Si usted hace un sondeo. Porque si no les bajan lo suficiente, la ENE está quebrada. Pero vuelvo y repito, doctor Carlos Roberto Reina Idiáquez, Carlos Roberto Flores Facusé, Ricardo Maduro Yoes, José Manuel Zelaya Rosales, Porfirio Lobo Sosa y Juan Orlando Hernández no han podido. Sí, van a lograr ese acuerdo, ojalá. Mire, nosotros no queremos llegar a eso, ¿verdad? Eso está claro. Este es un gobierno de talante democrático, abierto al diálogo. Creo que eso es una de las improntas más importantes que han... Picho Larach dijo que es socialismo, que en Venezuela eso no funcionó. Y los Larach generan energía. Pero en Alemania ahorita, de hecho, ellos están expropiando plantas también. Entonces en los países del primer mundo se plantean la nacionalización. Además, que no, la verdad que son extremos que se llegan en estos países y no. ¿Usted simpatiza con la expropiación? No, claro que no. Licenciado, fíjese que... No, pero es poner en contexto... Usted va a la llaga. Es poner en contexto... Licenciado, fíjese que Honduras tiene una ley de expropiación desde 1914. O sea, no es algo que Honduras ha sido un pueblo pacífico y ojalá continuemos. Totalmente. No, y vamos a continuar así, nadie está planteando expropiación. Y no se está planteando eso, de ¿No hecho... hay revuelta social? Si los generadores, nosotros, yo sinceramente... Pues el que no me dijo no. No. Lo que le estoy diciendo es que sinceramente, o sea, hemos encontrado, por lo menos así extraoficialmente, buena voluntad de algunos a sentarse en la mesa. Sí, yo creo que hay buena voluntad. De algunos, no de todos. De alguna parte. Ya habrá que ver, ¿verdad? Pero creo que toda la sociedad estamos claros además, de que esos costos de la energía y de generación deben de bajar. Además, considero que si usted hace un sondeo en este momento
de si sucediera, digamos, algo así que no, ojalá que no pase. Y usted le pregunta a la población de qué lado va a estar. Si del lado del pueblo que quiere solucionar un problema histórico. Aquí, ¿cómo? Si usted le pregunta a la población en este momento y hace un sondeo, ¿de qué lado va a estar? Si del lado de los generadores o del lado del pueblo. O sea, yo ahí dejaría eso y creo que el pueblo daría una respuesta contundente de qué lado va a estar. Va a estar de su lado. ¿Es una amenaza eso? No, no es una amenaza. Pero yo creo que igual como pasó la semana pasada. No, y es bueno. No, es que hay que hacer buenos programas. No. No, por eso lo miran tanto, pues. Yo sé de eso. Yo sé de lo que estamos hablando, pero. No se trata de eso. Yo le voy pero no voy a decir a quién. Una vez me invitó un presidente, a todos les he escuchado el mismo discurso. A Mel Zelaya no, porque yo estaba allá adentro, entonces yo sabía lo que estaba pasando. Y lo amenazaba a cada rato, llevaba Arturo Corrales ahí con el mensaje. Y Mel se ponía bravo. Porque Mel gobernó para la gente, y eso es cierto. No puedo desconocer que Mel siempre piensa en el pueblo, independientemente de mi amistad con él, también cuando comete errores los voy a decir con mucho gusto. Pues nos convocó a los directores de los medios presidentes para plantearnos esto mismo. Y yo voy a decir a los generadores que bajen y no los voy a joder. Entonces terminó y, a ver, le dije yo vengo oyéndole eso a todos, presidente. No, hombre, no me diga eso, y bravo. Allá volvimos a los 3 meses, le digo, no era que iba a joder a los generadores. ¿Qué pasó? O sea, no es de joderlos, pero sí es de que se pongan de acuerdo porque el país ya no aguanta, ¿va? Es correcto. Sí, no aguanta. Mire, nosotros venimos de un sector de la clase media, profesionales, con mucho esfuerzo, pues nuestros padres nos educaron y orgullosamente provenimos de las universidades públicas. Y nosotros probablemente tengamos para pagar todavía la luz, la energía eléctrica. Mire, pero yo le digo, la población aquí me está no. brincando alguien, me dice, por un lado decís que la única administración que logró que tuviera utilidad del ENE fue la de Mel Zelaya, cuando Rixi Moncada, la última fue Rixi Moncada, lo dije. Y ahora decís que ninguno pudo hacer nada. No, estoy diciendo. ¿Ya lo están regañando ahí? No, ¿cuál me está regañando? ¿A cuenta de qué? No, pero y hubo una entonces. No, pero estoy diciendo que eso siguió. ¿Y cómo está ahora? No, está igual. Terrible. Y está peor, más bien. Ahí Rixi quiso. ¿Cuál fue el secreto de Rixi para poder sentar a los generadores y llegar a acuerdos? Honestidad, transparencia, trabajo, no, entrega. Hubo un programa agresivo también de reducción de pérdidas, ¿verdad? Cuando estuvo la abogada. ¿Va a ser más agresivo este? Sí, va a ser más agresivo. Porque la situación es más crítica. ¿Qué es ser más agresivo este? O sea, vamos a contratar más gente, vamos a tener más cuadrillas, vamos a tener equipo con tecnología más avanzada. Entonces eso va a provocar de que sea más profundo, ¿no? Nosotros en ese sentido de agresividad, pues del control de pérdidas, para dar un número, por decir un número, EH en su máximo, la operativa que ha tenido es alrededor de 500 cuadrillas. Nosotros nos estamos planteando para esta reducción de pérdidas 1.500 cuadrillas, es decir, triplicar lo que hacía Energía Honduras. Y eso va a ser muy agresivo y esa reducción la vamos a realizar. Y lo otro también, ¿verdad? Para decirle a todo el subsector eléctrico, para que coexista un mercado eléctrico, para que exista una oferta tiene que haber una demanda. Y esta demanda hay que cuidarla. Y esta demanda es el pueblo hondureño. Y si la oferta no cuida su demanda, esto se distorsiona. Y analizando siempre la misma ley, esto colapsó. Me parece que un modelo donde obliga a un gobierno a subsidiar a 1.300.000 familias porque no pueden pagar la luz por los altos costos, el modelo no es fracasado. Va a obligar permanentemente a cualquier gobierno, no solo a este, a estarse endeudando para poder pagar la deuda que le va acumulando el pago a los generadores. O sea, ese es el punto. Nosotros hemos hecho todo el análisis, podemos resolver en buenos términos el contrato EH, podemos bajar todas las pérdidas posibles dentro del ENE, se puede mejorar la administración interna, se puede reducir el personal, pero si mantenemos
esos contratos de generación con esos costos tan altos, la ENE va a continuar igual. Sí, pero hay que aclarar que, por ejemplo, ya dos empresas, no quiero decir nombres, grandes de generación, ya nos hemos sentado a la mesa a negociar, que algunos han tenido apertura con el tema de la negociación. Entonces yo creo que hay un ambiente para que esa negociación se dé y podamos llegar a acuerdos sin que sucedan cosas extraordinarias, ¿verdad? Yo sé que a alguna gente le gusta el morbo, pero aquí nos vamos a sentar pues y hablar y a dialogar, pues es un gobierno de diálogo. ¿Qué le ha dicho la abogada Richie Moncada, hoy ministra de Finanzas, y el expresidente Zelaya, hoy asesor presidencial, de cómo negociaron ellos? Estoy hablando del como el 2008, no fue como el 2008, entre el 2007 y el 2008. ¿Cómo hicieron negociar? Ojo, háblenme cuánto ha incrementado la deuda de esa fecha, pero ¿cómo hicieron ellos para negociar? Y ahora ellos forman parte del gobierno, usted es el ministro de Energía y gerente del ENE. ¿Cómo van a hacer para negociar esto? Pues hay que plantearse ciertos costos base, por ejemplo, de potencia. Hay ciertos cargos variables en los contratos que forman parte de la indización de los mismos, que son exagerados a nuestro criterio. Entonces habrá que plantearse eso, ¿no? La idea, creo que el centro de la renegociación va a pasar por el precio monómico del kilowatt hora y ver si podamos llegar a un entendimiento a manera de abaratar esos costos, ¿no? Yo creo que estamos por primera vez en mucho tiempo ante una oportunidad dorada, y que es todo este impulso de cambio que la presidenta ha traído, no solo la figura de la presidenta, o sea, 1.700.000 votos, toda la sociedad hondureña se congregó en torno a ella y ella está impulsando estas reformas, ¿no? Entonces es el momento, creo que es el ambiente propicio para que nos sentemos a la mesa y lleguemos a acuerdos. Y de fondo lo que se busca es garantizar la continuidad del servicio y el acceso como un derecho humano a la energía eléctrica por parte de la población. Ese es el trasfondo, pues. Si no, como decía el ministro, disculpe, licenciado, podemos hacernos los papos, pues, ¿verdad? Y dejar el problema ahí para el siguiente gobierno, y de eso no se trata. No, pero no se pueden hacer los papos. Exactamente. El país no aguanta. No aguanta. Correcto, no exactamente. Aguanta. Y eso es lo que no estamos haciendo. O sea, al final ese problema siempre va a explotar. Y hay que tratarlo de manejar de la manera más correcta. Ojalá que se llegue a un acuerdo por el bien del país, porque está impagable, ¿no? Sí, la deuda acumulada son 75.000 millones de lempiras, es la cifra que es monstruosa, el 10.05% del Producto Interno Bruto. O sea, es una cosa increíble. Se están pagando 5.500 millones de lempiras por servicio de deuda, o sea, solo por intereses. Pero aquí, o sea, 7.000, esa es la facturación que usted hace en 3 meses. Pero en estos 12 o sea, 3 años, meses de lo que recauda el ENE va destinado a pagar intereses de deuda. Y ahí está la pregunta. En estos 12 años hubo mucho dinero que fluyó a la ENE, ¿y dónde está ese dinero? Esa es otra pregunta. Brevemente vamos a escuchar a la ingeniera Carla Martínez, es la presidenta de la Asociación Hondureña de Productores de Energía. Ingeniera, buenos días, sus comentarios sobre la posición del gobierno sobre este tema con los generadores de energía. Buenos días. Muy buenos días y un saludo a todos en cabina y a la población. Varias cosas que decir, pero en primer lugar que este es un día que nosotros miramos a bien porque es el inicio de un diálogo. El sector eléctrico es uno de los principales problemas de Honduras y definitivamente celebramos todo el enfoque y la atención que este gobierno está teniendo para el sector para poder darle una solución. Yo creo que eso es algo muy positivo que tener y remarcar. Ahora bien, todo esto es muy importante en el sentido de poder siempre dialogar entre las partes. Sin duda alguna, vemos la preocupación del gobierno y desde la empresa privada siempre hemos indicado
que estamos anuentes a apoyar este gobierno y a apoyar las soluciones que estén. Ahora bien, cada una de las partes tiene argumentos, tiene dolores, tiene preocupaciones, y por eso hablamos de la importancia del mensaje de diálogo. Yo creo que eso es lo importante. Sí, pero estamos viendo una coincidencia al momento en el que el gobierno le da la atención que merece. Definitivamente el sector eléctrico se conforma de diferentes eslabones y una cadena es tan fuerte como su eslabón más débil. Y por eso es que queremos reafirmar que la empresa privada también está preocupada por la situación financiera del ENE. La empresa privada también forma parte de la industria y de los consumidores y por lo tanto también le interesa el tema de precios. La clave está en que esto lo podamos hacer mandando las señales adecuadas hacia todo el sector. ¿Por qué? Porque también Honduras necesita del desarrollo económico, necesita de la inversión y necesita de poder generar empleo. Sí, ingeniera, dígame algo. El problema aquí es no es dar contratos, entiendo, sino la discusión es los precios. La ENE está quebrada y esto está quebrando al país. ¿Cómo van a poder llegar a un acuerdo con las autoridades del gobierno que están aquí presentes y ustedes, pensando que el país no llegue a la quiebra total, porque sería un desastre para todos nosotros? Esa va a ser la magia del diálogo, porque el éxito de una negociación no está en que uno gane y el otro pierda. El éxito de una negociación está en que ambas partes puedan generar valor o conservar el valor. Entonces, es ahí lo importante. La situación de la empresa estatal no se debe a los contratos, se debe a las pérdidas eléctricas. Lo que se debe a los contratos para el consumidor final es la tarifa eléctrica. Y Honduras aún está en el promedio de Centroamérica y no es el país más alto con las tarifas. Sin embargo, entendemos que cada gobierno pues tiene la potestad de revisar un tema de interés público como es la energía. Yo creo que aquí es donde financieramente podemos encontrar formas creativas de que ambas partes puedan ganar valor, y yo creo que en eso es lo que nos vamos a ir centrando en los diálogos. Ministro, ¿algún comentario? Sí, saludar a Carla, ¿verdad? Y efectivamente estamos claros que en una negociación pues lo importante es encontrar entendimiento, pues en la ley, el espíritu de esta ley lo dice en algunos de sus artículos. Reconocemos que también se necesita inversión privada, pues eso no somos enemigos de eso, o sea, hay que ser claros en eso, y yo rescato y felicito a Carla por sus palabras, porque creo que también demuestra que hay anuencia desde el sector privado a sentarse en la mesa y llegar a acuerdos, pues, y eso es lo que estamos planteando desde el gobierno. Ingeniera, finalmente. Finalmente, celebrar este día es importante siempre que la empresa privada y el gobierno se sientan a ver un problema de tanta importancia. Eric, muchísimas gracias, te vemos en la tarde y siempre con ese mismo espíritu de poder encontrar soluciones de valor para el país. Muchas gracias, ingeniera Carla, presidenta de APE. ¿A qué hora es la reunión? A las 4 de la tarde, presidencial. En Casa de Gobierno. Bien, es hora de irnos. Voy a empezar con el ingeniero Cristian Sanabria, asesor técnico de la Gerencia de la Empresa Nacional de Energía. Cristian. Darle un mensaje al pueblo hondureño de agradecimiento por la credibilidad que ha tenido en esta nueva gerencia del ENE, y felicitarlo también porque está empezando a confiar y a depositar, ¿no?, lo que es el pago de sus facturas. Hemos tenido un recaudo histórico la semana que pasó, y también dejar claro, ¿no?, tanto a políticos, oligopolios de generación, etcétera, que este no es el ENE de Juan Orlando, es el ENE de Xiomara Castro de Zelaya, del pueblo hondureño, y va a ser defendida a capa y espada por parte de este equipo. Abogado Vladimir Rodríguez, asesor legal y jefe de la gerencia del ENE. Gracias, licenciado, por la oportunidad que nos ha dado el día de hoy poder venir a hablar sobre este tema tan importante. Igual agradecer a la población pues por ese apoyo que le dio en las elecciones a Xiomara Castro, y nosotros estamos precisamente para eso, para mandar un mensaje de que la población pueda tener seguridad de que va a tener energía eléctrica continua y sobre todo a buenos precios.
solamente agradecerla a todos y muchas gracias. Gracias. Cierro con el ministro de Energía y gerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, el ingeniero Eric Tejada Carvajal. Ingeniero. Sí, el tema es que no caigan en desinformación, eso es lo que diría la gente, que esta ley básicamente lo que pretende es que la sociedad no esté sometida a los mercados, sino que los mercados sirvan a la sociedad. No se está hablando de nacionalización, ni de expropiación, ni nada de eso. Reconocemos el valor de la inversión privada. Dos, el problema del ENE es multifactorial, no es solo una cosa. O sea, está el contrato de distribución, está el tema de renegociación de contratos, está el tema de reducción de pérdidas, de reperfilamiento de la deuda. Son varias cosas el problema del ENE. Dos, la apertura al diálogo de este gobierno. Vamos a honrar la deuda de los generadores poco a poco, pero se pretende honrar y que esperamos que se sienten a la mesa de diálogo, a la mesa de renegociación con la mejor apertura y que podamos llegar a acuerdos y que poco a poco vayamos sacando adelante al subsector y que la ENE vuelva a tener el prestigio, vuelva a ser una empresa que sea motor de desarrollo y que esté al servicio de la población y no de unos pocos. Muchas gracias a mis tres invitados. Gracias, ministro. Ojalá llegue a un acuerdo. Creo que no están pensando en expropiación el gobierno. Al menos los diputados pueden opinar como diputados que son, pero no creo que el gobierno esté pensando en expropiación. Sí está pensando que haya flexibilidad de parte de los empresarios para bajar los costos, porque el país, lo dijo la ministra Rixi Moncada en la declaración que dio al inicio del gobierno, encontraron las arcas quebradas, ¿no? Vacías, o sea, peor de lo que imaginaba. Y la deuda total es de la ENE, 75.000 millones de lempiras. Entonces, 10% del Producto Interno Bruto. Va a haber más endeudamiento. Lo que se está haciendo es recurrir a las reservas internacionales y también esperamos en algún momento que existan donaciones de cooperantes debido a la situación que se tiene, ¿no? Ya hay algunas ofertas en el tema específico del ENE. Hoy inician la plática a las 4 de la tarde. A las 4 de la tarde en Casa Presidente. ¿De la empresa privada quiénes estarán representados? Ahorita empezamos con los solares, con la tecnología, con los contratos solares. Me acuerdo yo que decían que la generación de energía hidroeléctrica sería la más barata y ahora es la más cara. No, la hidroeléctrica se mantiene en estándares que no son preocupantes, ¿no? Ahorita los contratos, digamos, que son más complejos son los solares, térmicos y eólicos. ¿Podrá bajarse? Habrá que ver, esperemos que nosotros tenemos la plena confianza de que vamos a llegar a acuerdos importantes en beneficio de la población. A los dueños de la generación de energía, ¿qué les dicen? Yo les digo que nosotros no buscamos aniquilarlo, ¿no? O sea, lo que queremos es que haya una participación más equitativa en el mercado. ¿Qué es aniquilarlo? Aniquilarlo sería sacarlos totalmente del mercado, ¿verdad? Nosotros evidentemente no queremos que el Estado se quedara con la generación. Es correcto, y nosotros no queremos eso. O sea, lo que queremos nosotros es que haya una participación más equitativa y que la ENE se le permita a la ENE ser un actor del mercado con participación equitativa, ¿no? Bien, gracias. Entiendo que se va a llegar a un acuerdo, que esperamos que se llegue a un acuerdo, pero también tengo entendido que el gobierno pondrá mano dura en esto, porque no hay para más, no hay tanto dinero. Ojalá que los empresarios logren un acuerdo con la actual administración de doña Xiomara Castro de Zelaya. Gracias, buenos días, que tengan buena semana.